irei chamando os galardoados de cada unha das profesións e os persoeiros que lle van a entregar as distincións. En primer lugar, agradecería que suba ao estrado doña Blanca García Soñoráns para facer entrega dos galardóns ao Colexio de Asentes da Propiedade Inmobiliaria do Guermiño Carballido. Uno máis. O colexiado do Colexio de Arquitectos é don Manuel María Chaín Pérez. Grazas, doña Blanca. Solicito ahora a presencia de don Juan Troconi Albet, por favor. Non está. Don Juan Tronchoni, por favor. Do Colexio de Arquitectos Técnicos, don Carlos Jorrete Veiga. Un máis. E do Colexio de Biólogos, doña Marisa Castro Cerceda. Grazas. Solicito agora a presenza de don Ernesto Pedrosa Silva. Para do Colexio de Deseño de Interiores, don Eduardo Fernández Cancelo. Un máis, por favor. E do Colexio de Economistas, doña María del Pilar, non, un máis, por favor. Un máis. Do Colexio de Economistas, doña María del Pilar López Vidal. Grazas, don Ernesto. Por favor, don Antonio Macho. Do Colexio de Educadores Físicos, don Ricardo Pérez Verdes. Solicito ahora a presenza de don Alberto Fuentes Losada. Do Colexio de Farmacéuticos, don Héctor Castro Bernardino. E do Colexio de Fisioterapeutas, doña Carmen Abonjo Blanco. Solicito, por favor, que suba ao estrado doña Susana López Abella. Do Colexio de Higienistas Dentales, don José Luís García Sanz.
e do Colexio de Enxeñería Industrial dona Beatriz Mato Otero. Solicito ahora a presenza de don José María Rojo, do Colexio de Enxeñeiros Informáticos, don Francisco Javier Rodríguez Martínez. Do Colexio de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas, don Jaime Bernardo Blanco Dios. Solicito ahora a presencia de don Miguel Carrero. Do Colexio de Enxeñeiros Técnicos Industriales, don José Luís Sanz Acosta. Do Colexio de Logopedas, a premiada é dona Eliana Gabriela Villar Villar. Recolle o premio no seu nome a decana do Colexio, Ana. Sí. Solicito a presenza de don Julio Abalde Alonso. Do Colexio de Mariña Mercante, don Pedro Gea Vázquez. Do Colexio de Odontólogos e Estomatólogos, don José Domingo González Baillo. Solicito a presenza de dona Rosa Quintana. Do Colexio de Psicólogos, don Antonio Rial Boubeta. E do Colexio de Protésicos Dentales, don Eliseo Manuel Vidal Grande. Solicito a presenza do don Alfonso Rueda Valenzuela. Do Colexio de Química, doña María Covadonga Salgado Blanco. E do Colexio de Veterinaria, dona Rosa María Cuervo Méndez.
Alfonso. Solicito ahora para falar en nome dos premiados a presencia de don Pedro Gea Vázquez. Buenas tardes. Autoridades, señoras, señores, compañeros, veo un barco muy grande para un capitán tan pequeño. Bien, estoy recordando mis comienzos en la mar, la responsabilidad que tenía y la responsabilidad que tengo en este momento en hablar en nombre de todos vosotros. En primer lugar, quiero agradecer a la Unión Profesional que me permite decir estas palabras, que espero no sean muy pesadas, y considero que hay otros compañeros que tendrían unos méritos muy superiores a los míos para presentar hoy este pequeño comentario. Históricamente han existido profesionales cuyo ejercicio ha tenido una proyección social innegable, relacionadas con valores como la salud, la construcción, la industria, la agricultura, la justicia, etc., que se deben valorar y proteger frente a las connotaciones económicas y especulativas. Desde los orígenes gremiales de las asociaciones profesionales, se ha trabajado conjuntamente para defender los intereses propios y las relaciones con la sociedad. Aprovechando la libertad que me ha dado el presidente de la asociación para que me invente esta charla, voy a intentar hacerla un poco amena. Los marinos tenemos una tradición muy antigua. Ya lo decía Plinio, que navegar es necesario y vivir no. Esto nos lleva a que somos una de las profesiones más antiguas. Ya en la Edad Media, concretamente en Pontevedra, se creó el gremio de navegantes en el siglo XII a primeros. Castro Urdiales está en lucha diciendo que fueron ellos, pero no, fue Pontevedra, que regulaba el comercio, la pesca, de los profesionales del mar desde Bayona hasta Aguiño. Estos profesionales del mar capturaban la pesca, la elaboraban y luego, con barcos comerciales, se dirigían en la Edad Media hasta puertos de Flandes para intercambiarlos con paños que procedían de esas zonas. Después, con el paso del tiempo, como consecuencia del descubrimiento de América, estos profesionales dejaron de navegar por aguas europeas y los encontramos por las aguas de todo el mundo. ¿Qué hacían los gremios? Defender la profesión, obviamente, y en esta defensa de la profesión lo que hacían era fomentar la formación de los marinos. Así apareció la figura del grumete. Niños que embarcaban con edad muy temprana para aprender el arte de navegar y posteriormente, adquirida esa experiencia, recurrían a los tribunales que existían en principio, los más importantes en la Casa de Contratación de Sevilla y después en La Coruña y otros puertos, para sacar el título de piloto y gobernar los barcos españoles que comerciaban por todo el mundo. Además de la formación, estos gremios profesionales procuraban defender los intereses de sus miembros, protegían a las viudas, incluso les ayudaban cuando fallecía uno de sus miembros hasta que esa familia pudiese defenderse y al mismo tiempo ayudaban a los lesionados para que una vez recuperados pudieran retornar a su trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el siglo XVI y el XVII, cuando España dominaba los mares del mundo, nos encontrábamos marinos gallegos por todos los océanos. Y curiosamente, un gallego de Corme, el almirante Mourelle, fue prácticamente el amo del Océano Pacífico, escapando de los ingleses con un barco
que me recuerda mucho. Yo he sido profesor de la escuela y tenemos un barco de 10 metros de eslora. Pues con un barco de 10 metros de eslora, Mourelle atravesó el Pacífico seguido de los ingleses, burló a los ingleses, hizo lo que quiso en el Océano Pacífico, llegó hasta las costas de Alaska y defendió los intereses de la corona de España en todo el Océano Pacífico, que en aquel entonces era el Mar de España. ¿Qué ocurre? Pues que llegó el siglo XIX, el desastre de las pérdidas de las colonias, la aparición de los barcos de vapor, el comercio mundial de España cayó en recesión. Los marinos mercantes españoles pasamos un periodo de transición en el cual habíamos reducido notablemente nuestro trabajo. Afortunadamente no, porque el primer 50 años del siglo XX fue un desastre no solamente para España, sino para el mundo entero. Tuvo que acabar la Segunda Guerra Mundial para que en los años 50 se renovara el tráfico marítimo. Hacía falta rehacer la industria mundial. Empezaron a construirse barcos y la industria y el tráfico marítimo se convirtió en el motor para renacer de nuevo la economía mundial. Lo mismo ocurrió con la flota española. Empezaron a construir barcos y empezó a necesitarse el servicio de los profesionales del mar. ¿Qué es lo que ocurre? Que no solamente necesitaban marinos los barcos españoles, también necesitaban marinos las flotas europeas, americanas y las flotas de los países de bandera de conveniencia que precisaban de los servicios de unos profesionales muy bien considerados que éramos los españoles. Recuerdo con cariño, siendo capitán en el año 73, entraba al mando de un barco español en el puerto de Róterdam y me encontré con la sorpresa que un reportero de un periódico local estaba haciendo una información y unos artículos sobre los barcos, que visitaban ese puerto. Róterdam en su día era el puerto mayor del mundo. Y me tocó a mí, con mis 25 años recién cumplidos, para mí fue un honor, porque pude presumir de que en aquel momento España era la 8ª flota mundial en tonelaje. Alcanzábamos cerca de las 6 millones de toneladas. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que apareció la globalización, la flota española cayó en declive y en la actualidad superamos escasamente el 1.000.000 de toneladas. ¿Y a los marinos qué nos ocurrió? Pues que en los años 70 y 80 éramos muy competitivos, pero al finales de los 80 los países del este entraron en el mercado laboral y aparecieron marinos yugoslavos, polacos, nacieron también los países de Estonia, Letonia y Lituania, y al final aparecieron los filipinos. Ya no éramos competitivos. Conclusión, entramos en una recesión impresionante. Afortunadamente, ahora estamos renaciendo porque se necesitan marinos muy especializados. Los barcos están adquiriendo una tecnología muy avanzada y los marinos de países de conveniencia no tienen la formación que nos dan en nuestras escuelas. Esto vengo a decir ahora que en el año 77, con la formación de los colegios, nace nuestro colegio, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante. Y es un colegio a nivel nacional. No solamente estamos los gallegos, sino estamos los de toda España. Un colegio muy pequeño, es un colegio familiar. Recuerdo el primer pleno que se celebró en el Palacio de Congresos de Madrid con dos compañeros, un maquinista naval jefe, que se llamaba Verdera, y un capitán de la Marina Mercante Iturriaga, que era inspector de una compañía que tuve la suerte de trabajar en ella, Naviera Química. El CONME es un colegio particular porque engloba 3 profesiones muy distintas: los oficiales de máquinas, los oficiales radioelectrónicos y los oficiales de puente,
Cada uno de ellos realiza un trabajo, pero luego el fin es común. Este fin es facilitar el buen funcionamiento del comercio marítimo y conseguir mantener la seguridad de la vida humana en la mar y conservar el medio ambiente marino para las futuras generaciones. La particularidad de nuestra profesión radica en unas condiciones laborales únicas. Pasamos largas temporadas en el mar. Yo cuando empecé a navegar era 11 meses navegando y un mes de vacaciones. 11 meses fuera de casa y un mes de vacaciones. Afortunadamente ahora han cambiado muchísimo y nos encontramos con la frecuencia un mes navegando y uno en casa. Eso ya es otra historia. Cuando estamos navegando convivimos en un espacio muy pequeño, las 24 horas del día. Comemos, leemos, nos divertimos todos en el mismo sitio. En esas circunstancias, el carácter especial da a nuestro colegio que estas tres profesiones mantengan el único objetivo de garantizar el tráfico marítimo, que es fundamental en el comercio mundial. Durante los años siguientes, desde la fundación del COMME, ha contribuido a la formación de los marinos, con cursos de especialidad para mejorar y poder ser competitivos en los barcos especiales y conseguir bolsas de trabajo para poder trabajar en barcos de diferentes países. Uno de los miembros del colegio privilegiado he sido yo, porque desde que entré en el colegio tuve la suerte de conocer a muchas personas apasionadas y comprometidas con la navegación que me ayudaron a crecer como profesional, y estoy muy agradecido a todas ellas por las oportunidades que me ha brindado para aprender y desarrollar mi profesión. En la Marina Mercante conocemos la importancia del liderazgo y la disciplina en un entorno cada vez más complejo. Navegamos por todos los mares del mundo para llegar a nuestro destino de manera segura y eficiente. Somos responsables y conscientes de nuestro impacto en el medio marino y en la sociedad. Con esto quiero ahora recordar un hecho que recientemente ha cumplido 500 años, la vuelta al mundo de los primeros profesionales españoles. Porque esta vuelta al mundo nos va a dar una conclusión. Juan Sebastián Elcano salió de Sanlúcar de Barrameda en 1519, en una flota que iba al mando de Magallanes. No quito el mérito a Magallanes, pero el que terminó el viaje fue Juan Sebastián Elcano. A las órdenes de Magallanes salieron 5 naos. La Trinidad. Curiosamente, cuando yo era profesor, se me ocurrió preguntar un día a los alumnos qué nao había dado la primera vuelta al mundo, y ni ninguno me supo contestar. Yo me quedé sorprendido, porque de 5 que salieron, solo llegó una. Salió la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago. Llevaban cerca de 250 tripulantes. No voy a pormenorizar el viaje, pero sí voy a dar unas pinceladas. La primera es que llegando a la Patagonia, la nao Santiago embarrancó y se perdió. Cuando Magallanes pensaba no poder cruzar el continente americano, descubrieron el estrecho de Magallanes, el estrecho que lleva su nombre. Y con él, en ese estrecho, mandó a las otras naos a investigar a ver si había salida y paso a otro océano. La nao San Antonio, al mando de Esteban Gómez, dedicó a explorar el estrecho de Magallanes y cuando volvió al punto de partida no se encontró con las otras. Decidió volver a España y abandonó a sus compañeros. Y llegó a España, descubrió las Malvinas, pasó un proceso muy difícil, pero al final le absolvieron. Las otras 3 naos siguieron viaje hasta Filipinas. Y después de varias escaramuzas con sus habitantes, la muerte de Magallanes y la pérdida
de muchos tripulantes, por esos conflictos, ya que había personas muy beligerantes, se encontraron que no había tripulación suficiente para las 3 naos. Decidieron quemar la Concepción para que los tripulantes restantes terminaran el viaje. Después de esto, llegaron a las Molucas. En las Molucas quedaron encantados. Me recuerda el viaje que nos presentan de los paraísos idílicos de las islas de la Polinesia. Yo he tenido oportunidad de visitar esas islas y realmente son muy atractivas. Quedaron encantados los tripulantes españoles y además los habitantes eran amables y colaboraron para suministrar lo que iban buscando, las especias. Cargaron las 2 naos que quedaban, la Victoria y la Trinidad, las cargaron las 2. Pero ahora venía una gran decisión. Y la decisión consistía, ¿cómo volvemos a España? Para volver a España, el Cano tomó un rumbo, el este, con el riesgo de encontrarse con los portugueses. ¿Qué pasó con la Trinidad? Pues Gonzalo Gómez de Espinosa dice, pues yo voy a volver al oeste, por donde hemos venido, así uno de los 2 barcos llegará a España. La aventura del Cano fue inenarrable. Tuvo que escapar de todas las zonas dominadas por los portugueses y después de sufrir todo tipo de avatares, llegó a las islas de Cabo Verde portuguesas y ya no podían seguir más porque la gente se moría de escorbuto y no tenían ni comida ni agua. ¿Qué hizo? Mandó un esquife con 13 tripulantes diciendo que venían de América y que habían tenido, no podían decir que venían de las Molucas, porque los portugueses no reconocían esa zona como posesión española. Y pidieron a los portugueses alimentos y agua para continuar el viaje. Pero los portugueses recelaron de esta idea que les había dado a los tripulantes que fueron a tierra Juan Sebastián Elcano. Lo retuvieron y Elcano se temió la intención de que tomasen su nao. Con las pocas provisiones que habían cogido, se hizo a la mar, abandonó a los 13 que quedaban allí como rehenes y llegó a España con 18 tripulantes. 10 españoles, 4 griegos, 2 italianos, un portugués y un alemán. Curiosamente, ya había globalización en la Marina española. En uno de los últimos barcos que he sido capitán, un barco de bandera Gibraltar, que transportábamos 2.500 contenedores, imaginaros 2.500 camiones, pero nosotros cogíamos esos 2.500 contenedores de barcos que traen 12.000 contenedores de Asia. Pues éramos 35 personas y de las 35 tripulantes había 14 nacionalidades, de todo tipo de razas y religiones, y no teníamos ningún problema. Curiosamente, entre esos 18 privilegiados que llegaron a España, había 2 gallegos, y los 2 de Bayona. Uno, Diego Carmena, y otro, Vasco Gómez. Vasco Gómez era un grumete. De los 18 tripulantes, fijaros, estamos hablando de los 247, 18. De los 18 llegaron 3 grumetes, que eran niños. Eso demuestra que los niños aguantan lo que se eche. Y estos 2 gallegos de Bayona, afortunadamente, tienen su recuerdo en la entrada del puerto de Bayona. O sea que no solamente hay gallegos en la luna, sino gallegos que dieron la vuelta al mundo en la primera vuelta que se dio en la historia. Los 13 que estuvieron retenidos en Cabo Verde regresaron a España por la mediación de Carlos V. Nos quedamos con la Trinidad. Ya estoy acabando. La Trinidad, que había quedado en los Molucas felices y contentos, porque era un barco grande, cargado de especias, ya se frotaban las manos por el negocio que tenían en ciernes,
se hacen a la mar y aparecieron vías de agua. Tuvieron que dar la vuelta, regresar a las Molucas, la vararon, la repararon, la limpiaron y vuelven a navegar para cruzar el Pacífico. Estuvieron más de un año intentando cruzar el Pacífico. Imposible. No se pudo cruzar el Pacífico por la ruta del norte hasta que Urdaneta describió que las corrientes y los vientos eran favorables cuando subían a latitudes de Japón. En latitudes bajas, cerca del Ecuador y los trópicos, siempre encontraban vientos en contra. ¿Qué hizo nuestro querido González Gómez de Espinosa? Volver otra vez a las Molucas. Pero allí estaban los portugueses y le cogieron prisionero. Le quitaron todo lo que llevaba y le fastidiaron el negocio. Y estuvo 3 años preso de los portugueses y regresó a España, no por la ruta que quería él, sino por la ruta de los portugueses. Regresó como prisionero portugués, estuvo en Lisboa prisionero, hasta que Carlos V de nuevo intercedió por estos marinos de la Trinidad y regresó a España. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esta aventura, a ver si está aquí, nos sirve de ejemplo para que, destacando la hazaña que hizo Elcano, pues quiero asociarla a lo que tenemos que hacer en los colegios profesionales. Tenemos todos unos compañeros que tenemos que defender los intereses comunes. En el viaje del Elcano, los profesionales de la nao Victoria se llevaron todos los honores, dieron la vuelta al mundo, como ocurre con profesionales de nuestros grupos, que triunfan en su profesión y destacan en su trabajo. Los tripulantes de la nao Trinidad dieron también la vuelta al mundo, pero nadie los conoce. Son los colegiados anónimos, los que desarrollan sus trabajos con dificultad, pero con pasión y profesionalidad. Ahora me remito a los tripulantes de la nao San Antonio. Era la nao más grande, la que llevaba mejores provisiones. Fijaros lo que digo, abandonaron al resto de los compañeros. Estos son los profesionales que van por libre y no creen ni valoran el trabajo que hacemos los que estamos colegiados. Quiero sacar una moraleja para acabar. Los profesionales de éxito y los anónimos tienen que luchar para que los detractores de la labor de los colegios regresen a la senda para conseguir que nuestras profesiones sean respetadas por la Administración y reconocidas por la sociedad, a la que podemos ofrecer nuestros servicios de calidad con experiencia y a medida de sus necesidades. Muchas gracias.